De cáncer de mama. Ese es el tema que vamos a abordar junto a la doctora Flor de María Cuéllar. Doctora, bienvenida nuevamente, ¿cómo está? Bueno, feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito más sobre cáncer de mama y pues tal vez aclarando unos tabús, ¿verdad? Podemos empezar entonces diciendo cuáles son esos tipos de cáncer y cuántos existen. Ok, cuando hablamos de cáncer de mama tenemos que tomar en cuenta que es como un síndrome, ¿verdad? Y eso mucho nos va a ayudar a entender porque a unas pacientes les indican unas cosas y a otras pacientes les indican otras cosas. Entonces los tipos de cáncer de mama los podemos clasificar de dos formas. Una de ellas va a ser por lo que el patólogo va a ver al microscopio. Este diagnóstico se puede hacer de las biopsias que toma uno o ya después, cuando se ha dado el tratamiento, luego de retirar el seno, de la pieza completa. El patólogo nos va a decir tres grandes grupos. Por ejemplo, si es un carcinoma ductal, que este puede ser in situ o invasivo, si es un carcinoma lobulillar. De ahí vienen algunos casos que no son muy comunes, como cáncer inflamatorio. Hay un cáncer que se llama filodes, porque yo creo que uno de los médicos que tiene más imaginación son los patólogos. Ellos, dependiendo de lo que ven, así le van dando el nombre. El cáncer tipo filodes es porque le recuerda como una hoja cuando ellos lo ven al microscopio. Y no es un carcinoma, es un tipo de sarcoma, es sumamente raro. Y de ahí vamos a tener que el ductal y el lobulillar, que son los más comunes, se van a ir dividiendo en más tipos, cada uno de ellos entre unos 5 o 10, que son los más frecuentes. Doctora, y si hay pacientes con cáncer de mama en estos momentos que nos están viendo, muchas veces sucede que cuesta entender, ¿verdad? Los diagnósticos por el tipo de nombres. Pudiésemos explicar, ahorita usted estaba hablando acerca del carcinoma y el sarcoma, ¿cuál es la diferencia de estos dos y si hay un nivel de gravedad más alto entre ellos? Ok, por ejemplo, nosotros tenemos un cáncer de mama, significa que tenemos un tumor maligno en la mama, pero no nos dice de qué célula viene. Entonces, si por ejemplo hay alguien que le han dicho que tiene un carcinoma ductal, quiere decir que ha salido de la glándula propia de la mama, pero que va en los ductos, que son todos los tubitos, como las cañerías que va a llevar la leche desde donde se produce hasta el pezón. Ese es el carcinoma ductal. Es el más frecuente y se da en el 80% de los casos. De ahí vamos a tener el lobulillar, que siempre viene de la glándula de la mama, pero no de los tubitos, sino que nace en los lobulillos. En la imagen que estábamos viendo en la cápsula se miraba una forma como de globitos. Entonces esos son los lobulillos y se encargan de producir la leche. Y ese es un cáncer, no andará como por el 10% de los cánceres. Y el otro que me preguntaba, el tumor filodes, hay que aclarar que pueden haber benignos y malignos, pero crecen del tejido de sostén. Pueden ser originarios en músculo liso, por ejemplo, pueden ser originarios de grasa o de tejido conectivo, que es lo que hace que suspende la mama, ¿verdad? Que son los ligamentos que pues las mantienen en su lugar, por decirlo así, y que van variando a medida uno va envejeciendo. Entonces, cada órgano, cada célula puede darme un cáncer diferente. Un tumor filodes, si es benigno, no se considera cáncer, pero si es maligno, vamos a tener que es mucho más agresivo que el ductal y el lobulillar. ¿Cuál es el tipo de cáncer más agresivo, doctora? Ahí nos vamos a otra clasificación. Hay una clasificación que se basa en un estudio que se llama inmunistoquímica. El más agresivo es el triple negativo. Y el triple negativo se da más en mujeres de nuestras edades. O sea, el triple negativo lo vamos a ver en menores de 40 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no todos, pero la gran mayoría se asocia a un componente, a una mutación. Yo no sé si se recuerdan que mencionaba que Angelina Jolie se hizo la mastectomía bilateral porque tenía una mutación en el gen BRCA. Ese gen hay que aclarar que todas las mujeres lo tenemos y no tenemos por ello riesgo de cáncer de mama. Si está mutado, aumenta nuestro riesgo a medida vamos envejeciendo. Son los únicos casos en que hacemos cirugías de forma profiláctica. El triple negativo significa, veamos, si nos vamos por parte, se toma la biopsia, el patólogo hace el diagnóstico y nos dice que es un ductal. Entonces, que nació en la tubería, digamos. Ese ductal le van a hacer un estudio extra
para ver qué receptores tiene, o por ir diciendo para ver qué candados o chapas tiene en la superficie el tumor. Entonces, y usualmente la glándula mamaria tiene receptores para hormonas, que es lo que nos ayudan a los cambios que va a ir teniendo la mama, por ejemplo, cuando estemos embarazadas o dando de lactar. Que estos mismos cambios del ciclo menstrual también los siente la mama, por eso a algunas mujeres nos puede doler el pecho, por ejemplo, cuando viene el periodo. Entonces, lo que sucede es que si el tumor tiene receptor para hormonas femeninas, estrógenos o progesterona, se dicen que son positivas. Si no las tiene, se dice que son negativos. Como son dos, ya llevamos dos elementos. Hay otro, digamos, que tipo de receptor que hay en la superficie del tumor, que se llama HER2. Si este sale negativo, ya tenemos un triple negativo. Y esos tumores no es que no se puedan curar, porque sí se pueden curar, pero por lo general son más agresivos y necesitamos tratamientos más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, un estadio temprano de cáncer de mama, el 99% de las mujeres se van a curar. O sea, quiere decir que luego de 5 años del diagnóstico, de 100 mujeres, vamos a tener 99 vivas y solo una pudo haber fallecido. Si estamos hablando de triple negativo, ya no es 99, es 91. Si hablamos, pero aún así está alto. Aún así está alto. La diferencia se ve más cuando la enfermedad avanza. Si hablamos de una mujer que el cáncer se le salió y se le fue a los ganglios de la axila, por ejemplo, Sí. Usualmente las tasas de curación andan por el 85%. Solo pues tendríamos mal pronóstico con 15 pacientes. Es decir, que con esas cifras que usted nos da, la importancia de la prevención, De la prevención. ¿verdad? Y de la motivación que hacemos cada mes de octubre, de diagnosticar a tiempo, porque aunque sea el 80%, siempre es más de la mitad. Y no sabemos si nosotros vamos a estar en el otro 20%. Lo complicado es que en el triple negativo no es el 85-80%, sino que desciende hasta un 60%. Y casualmente en las mujeres entre 30 y 40 años, a veces en mujeres de 50, que es cuando uno no se chequea porque dice estoy joven, no me va a pasar. Sí. Podríamos hablar, doctora, acerca de los métodos anticonceptivos, si pueden causar algún nivel de riesgo entre el cáncer. Los métodos anticonceptivos pueden dar elevación de riesgo relativo y va a depender mucho del método que vamos a utilizar. Por ejemplo, los anticonceptivos orales nos van a dar cargas hormonales más altas que dispositivos como el Mirena o la T de cobre que uno puede utilizar de forma intrauterina. Sin embargo, digamos que el riesgo normal de una persona es de 1. Estos dispositivos andarán entre 1.1 de riesgo, 1.2 de riesgo. O sea, ¿verdad? es bajo, aunque lleven muchos muchos años tomándola. Ahora, pero cuando usted mencionó la T de cobre y mencionó lo de Mirena, ¿esos dos son hormonales o no son hormonales? El Mirena es hormonal. La T de cobre, pues es un aparatito de cobre que nos evita el embarazo, pues por estar ahí. El Mirena es un tubo de silicona que está recubierto con hormonas y lo que va a hacer es que va a espesar el moco que podamos tener para evitar de que haya paso de los espermatozoides. Entonces el riesgo pudiese ser más con la Mirena. De ahí lo otro es, eso es una mujer fértil, pero lo que antes hacíamos muchos los médicos de reemplazo hormonal durante la menopausia es una práctica que cada vez se da menos, porque eso sí está demostrado que las terapias de reemplazo hormonal en la menopausia sí se asocian muchísimo más con riesgo de cáncer de mama. E inclusive hay algunos tumores que son específicos estimulados por ese tipo de... ¿Cuál es el cáncer más frecuente? El ductal. El ductal, ¿se recuerdan que estábamos hablando en los receptores de hormonas? Si tienen los receptores para estrógenos y progesteronas positivos, le dicen luminal A. Es el de mejor pronóstico y andará quizás un 70-80% de los casos. O sea, ¿Y ese sí es frecuente en personas mayores de 40 años o más jóvenes? Usualmente se da más entre los 55 y los 60 años. Y en hombres, doctora, ¿cuál es el tipo de cáncer que se suele dar?
Ductales, es Ductal más que también. todo el carcinoma ductal. Y van a perdonar que yo decía porque me cuesta hablar, y era que estaba con la mascarilla, y mascarilla, como pasé sí, de sí, un sí. solo, ya es la costumbre, ya uno vive con eso. No, no se preocupe, Entonces, doctora. en los hombres el comportamiento es casi que igual, ¿verdad? El único problema es que para que un hombre, que creo que posteriormente vamos a hablar los detalles de esto, para que un hombre pueda desarrollar un cáncer de mama, a veces hay necesidad de un componente genético más importante. Doctora, ya para ir finalizando, me gustaría que siempre nos refuerce el autoexamen, cómo nos debemos de hacer ese autoexamen ahí en casita, todas las mujeres y a las niñas también. Ok. Bueno, el cáncer de mama lo podemos, y sí hay que aclarar, el autoexamen de mama nos ayuda mucho para prevenir. Sin embargo, va a haber un cierto tipo de cáncer que se ven como clasificaciones que nunca lo vamos a detectar, por lo menos no en el No es estadio en el palpable. que casi nos curamos porque no es palpable. Para eso es la mamografía. Ya para detectar los nódulos o bultos se recomienda que se haga cuando la paciente se vaya a bañar. Entonces, cuando estemos enfrente de un espejo del tocador, pues ya sin ropa, se mira uno frente al espejo. Lo que va a buscar en las mamas es que no tenga irregularidades, que no tenga como camanances, como hoyuelos. Luego de eso se pone las manos uno en la cintura, sobre las caderas, y va a hacer presión hacia abajo para contraer los músculos pectorales, porque a veces ahí se puede ver pues alguna Yo distorsión. desconocía ese ejercicio. Yo también, sí. ¿no? Ajá, o sea, sabía que lo había que pueden ponerse hacer acá así. como para cambiar la Pero forma. hay que Podemos ejercer hacerlo presión paradas en- para que la gente pueda conocer mejor. Ok. Hay que ejercer Entonces, cierta ajá, presión, ajá, ¿o sea, cómo? Como usualmente cuando se va al gimnasio puede ver lo que le dicen que hacer pectoral, lo único que hace acá y hace un poquito de presión, como queriendo enderezar el torso. Y ya uno se ve. Ahora bien, lo más importante entendí. es la palpación. Luego que hacemos esto, hay técnicas que dicen, y lo ideal es hacerlo, pues, por ejemplo, la mujer acostada, pero también lo puede hacer estando de pie, ¿verdad? Yo diría que lo pueden hacer de las dos formas mientras van conociendo su pecho, porque también es de conocer nuestros pechos. Lo que ayuda estando en el baño es de que, por ejemplo, un gel de ducha o un jabón es más fácil que resbale el dedo. Siempre deben ser con los pulpejos, evitando las uñas, y van a encontrar varias técnicas. Unas de ellas le dicen que uno empieza alrededor de la mama, vaya haciendo circulitos en el sentido de reloj, Ajá, del reloj, hasta que sí. lleguemos al pezón. Ahí van a encontrar que del pezón hacia afuera, y pueden encontrar que sean por triángulos. Por ejemplo, si yo me imagino que acá arriba tengo las 12 y abajo las 6, que son los números como nosotros vamos De referencia, describiendo sí. de referencia, se puede decir que desde arriba se llega al pezón, se vuelve a subir de hora por hora. Yo en lo personal siento que es más fácil si vamos haciendo círculos, porque nos garantiza que es toda la superficie. Ok. Tengo pacientes que lo hacen excelentemente bien y ellos se van como por triangulitos. Lo que se recomienda es la que sea más fácil para uno, hacer siempre esa, que no sea antes del periodo menstrual. Usualmente se recomienda unos 7 días después del periodo, porque se nos pueden congestionar las mamas justo antes que venga la menstruación y puede darnos sustos, ¿verdad? Ok. Innecesarios. Y al finalizar, lo otro es, hay que hacer una pequeña presión en el pezón, porque a menos que estemos lactando, nunca debe salir secreción a través del pezón. Si sale secreción, es de consultar con igual de importancia que si sintiéramos un bultito. Perfecto, doctora, mil gracias. Bueno, un gusto. Ahí en pantalla van a aparecer los contactos de la doctora para que ustedes agenden su cita. Recuerden 2263-2430. Ahí aparece Gracias, en pantalla. doctora. Muchas Un gusto. gracias. Vamos a continuar con más.